gozando en esta noche con todo lo que nos brinda. Estamos de Santa Cena del Señor, así que el domingo que viene no se pierda. Esta última semana de marzo terminamos con todo y comenzamos a abrir proyectados sobrenaturalmente. Amén. Y eso es lo que yo te quería compartir en esta noche, el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, una palabra no tan larga, pero sí que sea de bendición para nuestras vidas. Dice así, estés hablando sobre Elías y el llamamiento a Eliseo. Es el día que el Señor llama, Dios le manda a Elías, le dice, andá y ungímelo a Eliseo, porque él va a ser profeta en el lugar tuyo. Y Dios, el más grande profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, algunos no saben, es Elías. Elías oraba y caía fuego del cielo. Elías golpeaba los ríos, se abrían. Elías oraba y no llovía, ¿no es cierto? Y Elías oraba y volvía a llover. Dios lo utilizó de una manera tremenda, ¿no es cierto? Un siervo de Dios impresionante fue Elías. Y él tenía un ayudante que se llamó Eliseo, que fue tanto como Elías, ¿no es cierto?, en su poder tremendamente. Oraban por los enfermos, resucitaban muertos, hacían milagros de todo tipo, ¿no es cierto? Pero este es el llamamiento cuando Elías llama a Eliseo. Amén. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice así: partiendo él de allí, o sea, Elías, partiendo del monte Oreb, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. ¿Te imaginas? Dice que él era arador, estaba arando el campo con 12 bueyes delante de él. Dice, 12 yuntas de bueyes delante de él, y él, o sea, Eliseo tenía la última, era un tipo forzulento, ¿no es cierto?, ahí arando en el medio del campo. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dice que Eliseo, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes ir a besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Saben qué? Esta es una palabra tremenda. Lo primero que te quiero decir es, no dejes de trabajar, no dejes de esforzarte, no dejes de avanzar, porque Dios tiene premio y bendición para tu vida. Amén. La Biblia habla de que Eliseo, te imaginas, ya te digo, cuando imaginas el llamamiento de él, no era que estaba ahí, era un siervo de Dios, ¿no es cierto? Tenía la unción de Dios, pero no era que estaba ahí encerrado sin hacer nada, sino que araba, yo imagino, ¿sabes que era en el barro eso? Y 12 bueyes delante tuyo que tenía que estar ahí con fuerza. Y lo primero que te quiero decir, ya digo, no te desalientes, no te desanimes, seguir trabajando, porque tu trabajo tiene premio, tiene esfuerzo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aunque dice un poema, ahí se vuelve a empezar, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar, vuelve a trabajar. Vuelve a esforzarte, porque tu esfuerzo tiene paga y tiene bendición en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Me hacía acordar, había una historia donde dice que había un muchacho que va a la facultad a hacer el examen de ingreso. Y este hombre un joven era pobre y se va al colectivo y pierde el colectivo. Y tenía sería el examen de ingreso. Y llega tarde al examen de ingreso. Y el profesor le dice, ¿qué hago, profesor? Y ya llevaban no sé cuánto de que estaban haciendo todo el examen. Y dice, no importa, llevate la hoja y contestá las preguntas que vos puedas, ¿no? ¿No es cierto? Como un cuestionario, cantidad de preguntas. Llevá y contestá las que vos puedas y vemos a ver qué puedo hacer, le dice. Y el muchacho se va, se sienta, ¿no?, y comienza a contestar las preguntas. Pero al ratito ya termina. Pero no contesta las dos primeras preguntas. De todas las preguntas que había, no contesta casi nada, compañero. Las dos preguntas contestan, suena la campana y ya tenían que entregar el examen. Y bueno, dice, seguro que me reprobaron. Entrega el examen con las dos preguntas que respondió, pues no puedo responder más nada, no tenía tiempo. Y al otro día dice, cuando va al otro día, él piensa que el profesor lo iba a reprobar, y él agarra y le da el examen, y el profesor le dice, aprobado con más. Y le dice al alumno, pero ¿cómo puede ser, profesor? Está bien que me tenga consideración porque llegué tarde y todo, pero ¿cómo puede ser que me apruebe con más? Dice, no, eso lo que pasa es que yo
llegaste tarde, dice. Y yo ya le avisé a los alumnos, la impresora que imprimió los exámenes se equivocó. Y vos sabés que en vez de que eran los exámenes de ingreso, y yo le dije a todos los alumnos que no contesten las dos primeras preguntas, porque las dos primeras preguntas no le tenían que contar porque ese no era el examen de ingreso, ese era el examen final. Y vos las únicas dos preguntas que contestaste son las del examen final. Si vos contestaste las del examen final, significa que todas las demás las sabías y las tenías claras. Por eso estás más que aprobado y podés entrar. ¿Qué te quiero decir? No te desanimes, no te desalientes, porque el esfuerzo logra muchas cosas y el esfuerzo en Dios logra muchas más cosas todavía, porque si Dios está con vos, ¿quién será en contra tuyo? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Por eso, cuando nosotros vemos esta palabra, no te desanimes, no otros no te miren, Dios te está viendo. El hermano Dante Luis suele decir, no es la siesta de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles. Dios siempre escogió a personas que estaban trabajando. Dios llamó a Moisés cuando él estaba correando ovejas. Dios llamó a David cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Dios llamó a Pedro, Juan y Jacobo cuando habían pasado toda la noche pescando. Habían trabajado toda la noche y ese día Dios los llamó. Dios llamó a Samuel cuando él servía en el templo. Dios llamó a cada uno de los siervos de Dios a Nehemías. Lo llamó siendo copero del rey. Pero Dios nunca llamó a personas que estaban durmiendo la siesta. Dios llamó a personas que estaban trabajando. Cuando dicen amén. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me llame, yo quiero que Dios me use, no sé qué voy a hacer. Ponete a trabajar en la obra de Dios. Ponete a trabajar en algo que Dios te llama. Y ahí va a venir la bendición y la cobertura de Dios sobre tu vida. Y no importa, porque si había alguien que estaba, imagínense, en un pueblito alejado, Eliseo estaba, dice que era el último güey estaba arando. Me imagino en el medio del barro y en el sol y arando ahí, transpirando. Me lo imagino hasta sin remera, un tipo joven, musculoso, grandote, ¿no es cierto? Y que estaba en ese lugar. Y aunque nadie lo veía, Dios lo estaba viendo. Porque lo que no saben es que no le escogió Elías a Eliseo, sino que fue Dios. Dios le dice a Elías en el monte, levántate de aquí, Elías, ¿qué haces aquí? Tenés que ir a ungir a Eliseo, porque él va a ser profeta en lugar tuyo. ¿Qué te quiero decir? No te detengas, porque Dios tiene un llamado para tu vida. Y aunque otros no te vean, aunque otros no te valoren, aunque vos, y no hace falta que levantes la voz, no hace falta que grites, no hace falta que digas, ¡ay, yo estoy haciendo esto! No importa, el que te tiene que ver es Dios. A veces ni siquiera hay que hablar, a veces me hacía acordar ese cabello, porque a veces dice que había uno que se cae en un pozo, y se cae en un pozo como 10 metros por abajo, y si vienen los amigos y dicen, ¿qué te pasó? Dice, me caí en un pozo, dice, pero me lastimé la mano. Dice, para que te tiramos una soga. Dice, ¿qué tal está tu boca? Bien, le dice, bueno, ya que no te puedes prender con la mano porque te lastimaste, agarra con tu boca la soga. Y el tipo muerde la soga, 10 metros por abajo. Y los amigos lo comienzan a levantar. Cuando faltan 5 centímetros para llegar, le dicen, ¿qué tal vas viniendo? Voy viniendo bien. Hay veces que no tenés que hablar, hay veces que no tenés que decir nada, porque hay veces que tenés que estar guardando que Dios obre sobre tu vida. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso cuando nosotros vemos el llamamiento de Eliseo, es un llamamiento tremendo. Lo primero que te quiero decir, no dejes de esforzarte, no dejes de trabajar, porque Dios, ahí donde vos estás trabajando, donde Dios te va a ver, donde vos estás barriendo el templo, donde vos estás sembrando, donde vos estás trabajando en una casa, donde vos estás trabajando con un hermano, con una hermana, donde vos estás haciendo lo que vos hagas, hazlo para el Señor. Cuando la gente te diga, cuando la gente me dice a mí, ¿qué es esto que yo hago? Esto es mi ofrenda hacia Dios. ¿Dónde está tu ofrenda? Es mi trabajo. ¿Por qué trabajamos por portar el cielo? ¿Por qué trabajamos por la obra? Porque un hermano, una hermana lleva una torta a compartir con los hermanos en una reunión. ¿Por qué mi ofrenda hacia Dios? ¿Por qué las hermanas trabajan con el grupo de mujeres? Porque es su ofrenda hacia Dios. Cuando Dios me pregunta, esta es mi ofrenda? Esto es lo que esta es mi vida. Aquí he dejado mi vida. Si alguien eso es lo que yo te quiero compartir, entenderlo. Primero, no dejes de trabajar, no para el hombre, ni para la mujer. Trabaja para Dios y de él va a venir tu recompensa. Porque aunque nadie te vea, Dios te está viendo. Aunque nadie te mire, Dios te está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo que te quiero decir en esta noche, una palabra no muy larga, pero eso es entender. La Biblia habla de Eliseo, y yo te quería contar eso, porque Eliseo fue el segundo criado o el segundo discípulo
que tuvo Elías. Muchos no saben, pero muchos piensan que Eliseo siempre fue criado de Elías, o siempre fue discípulo de Elías. Pero lo que muchos no saben es que Eliseo fue el segundo criado que tuvo Elías. La primera parte del ministerio de Elías, cuando Elías oraba por lluvia, cuando Elías oraba por fuego, cuando Elías corría delante de los carros del rey, y vos sabés que venía una fuerza sobrenatural de Elías, y corría a 100 kilómetros por hora, a más de 100 kilómetros por hora delante de los caballos del rey, porque Dios le daba una fuerza sobrenatural a Elías. Ese era Elías. En ese tiempo, en ese momento, él tenía otro criado. La diferencia está en lo primero que te quiero decir, lo segundo que te quiero decir. Primero, no dejes de trabajar. Lo segundo, no dejes de tener visión en Dios. No pierdas tu visión en Dios. Esta es una iglesia de manto, de profecía, de palabra, de unción. Estaba Eliseo ahí arando, y viene Elías y le tira el manto, la capa que él tenía. Y Eliseo entendió al instante lo que significaba. Hay gente que nunca entendería nada. Y se te cayó, le va a decir. ¿Qué te pasó con tu capa? Pero ¿sabes lo que dice Eliseo? Tira el buey, agarra la capa y se postra delante de Elías. Pará, déjame ir a despedir a mis padres. Porque entendía que ese día que cayó la capa de Elías sobre él, el llamado de Dios estaba sobre su vida. Por eso Elías le dice: ¿qué te dice? No te dice nada yo. Andá, ¿pero por qué? No, pero esa capa significa llamado. Esa capa significa presencia. Esa capa significa unción. ¿Por qué me digo? Porque el primer criado que tuvo Elías no entendía nada. Cuando Elías estaba orando por lluvia, le manda al criado, que no era Eliseo. Le dice: fíjate que viene la lluvia. Y el criado dice: no veo nada. Le mandó una vez, no veo nada. Le mandó 2 veces, no veo nada. 7 veces, no veía nada. Ciego espiritual. Viene una nubecita allá en el fondo. Dice: parece que viene una nube. Y Elías dice: esa es una tormenta que se aproxima. Hay gente que no tiene visión espiritual, que nunca ve nada, no entiende nada. No viste lo que Dios hizo, no viste lo que Dios obró, no viste lo que Dios derramó, no viste la unción de lo que hablaba. Hay gente que no entiende nada. Hay gente que así era. El criado de Elías, el primero que tuvo, no veía nada. Y en el peor momento, cuando Elías, en un momento Elías estaba mal, el profeta siervo de Dios estaba mal y se quería morir. ¿Y saben lo que hace el otro criado? Lo abandona. Se quedó en Berseba y lo dejó. Y en la primera cambio la abandonó, no entendía nada. La diferencia con Eliseo es que desde que estuvo el llamado sobre su vida, nunca, por eso dice, nunca se apartó de Elías. No por Elías, sino por el llamado. Y había problemas y lo perseguían. Y Elías le decía: Eliseo, quédate aquí que me tengo que ir para el Jordán. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, le decía Eliseo. Eliseo, quédate aquí que me tengo que ir para Betel. Vive tu alma, que no te dejaré. Le decía: Eliseo, quédate aquí que me tengo que ir para otro lado. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú fueres, contigo también iré. Eso es entender el llamado. Entender que yo no me tengo que apartar. ¿Por qué era que? Porque él quería el manto. Quería la bendición de Dios. Elías era un siervo de Dios nada más. Y Eliseo quería lo que tenía Elías. Por eso, ¿de qué querés, Eliseo? Quiero una doble porción de tu espíritu. No le pidió plata, no le pidió oro. Quiero eso que vos tenés. ¿Qué es eso? Por eso hay gente que no entiende nada. Esta es una iglesia de manto. Esta es una iglesia de profecía. Y por eso he hablado de los milagros. Y he hablado de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo. Desde el primer día. Las primeras reuniones que hemos tenido nosotros, no teníamos iglesia. No teníamos un lugar donde estar. Y comenzamos a hacerlo en una casa. ¿Y saben lo que pasó en las primeras reuniones? En la segunda y tercera reunión. Cruzó una persona por la calle. Y entró adentro de la iglesia y dice: no sé lo que me pasa, una mano me empuja. No sé lo que me pasa, una mano me empuja. Y entró a la iglesia. Dios me trajo a este lugar. Eso ocurrió en las primeras reuniones. Pero vamos más cerca. Estos días hablaba con el hermano Carlos, el hermano que está allá en Mendoza, nuestro hermano Carlos, y me dice: no, yo tengo que ir, Leo, porque tengo que llevarlo a Sergio a la iglesia, porque el día que vaya a la iglesia toda la familia va a ir. Porque vos sabés el testimonio de Sergio, ¿no? Me dice: sí, le digo, yo sé. Y de algunos que no saben, allá en el campo, y la mayoría de los que fueron al campo saben, porque ahora todo el mundo lo cuenta,
nuestro hermano Sergio, allá en segunda sección, nunca fue a ninguna iglesia. Pero un día, ese hombre que tiene cantidad de problemas, la familia anduvo así por varios lados, y en ese lugar estuvimos predicando. Pero él cuando me ve, cuando veo hermano Puerta del Cielo, yo tengo que ir a Puerta del Cielo. Yo tengo que ir a Puerta del Cielo. ¿Por qué? Porque cuando yo un día cruzaba por ahí enfrente, y ustedes no sabían, pero ustedes estaban en la iglesia adorando. Y yo venía con mi auto, y el auto se paró. Eso es cuando se paró el auto. Y yo quería avanzar, y el auto no quería andar. Aquí a esta iglesia tenés que venir, me dijo el Señor, decía Sergio. Y si él quería avanzar, no. Por eso, Señor, te prometo que un día voy a venir. Desde ese momento arrancó el auto. Y desde ese momento él tiene una promesa donde dice, yo un día tengo que ir. Hasta ahora no vino aquí a Puerta del Cielo. Pero un día va a venir. No porque alguien le haya hablado, sino porque el Espíritu Santo de Dios lo llamó. ¿Cuántos están entendiendo? Esta semana pasada me pasó otra. Estuve comprando los materiales para la iglesia, para la luz de la iglesia, y entré en una ferretería. Y estaba también, y estaba lleno. Y yo estaba ahí y me dice, acá está Leito, que no me deja mentir. Y dice, ¿para qué me vio de que yo quiero? Y bueno, estaba ahí, dice, estaba Maclina ahí y me decía, tu papá se ríe de mí, dice, porque me dice que yo me fui de la iglesia cuando ustedes levantaron los frentes. Yo, pero Leito, ¿no es cierto? Que yo hice lío ese día cuando anduve por la iglesia. Me dice, no, le digo, yo no hiciste ningún lío, estabas bien. Y me dice, porque ese día comenzó a hablar delante de todo. Escuchen lo que le voy a decir, decía, en la ferretería, no estábamos en la ferretería esta semana pasada. Y se escucha lo que le voy a decir, porque yo estaba mal, y estuve tan mal, que empecé a dedicarme a la bebida. Y comencé a borrachar, estaba borracho por todos lados, no podía dormir a la noche. Y en mi locura, agarré mi camioneta, decía este hombre, y me fui, anduve por varios lados. Y yo me iba a un bar, no sé dónde me iba. Pero llegué allí, cayó la camioneta. ¿Dónde cayó? Acá enfrente de la iglesia. Y había como 20 autos afuera, no tocó ningún auto. Y él paró con la camioneta. Y él se bajó y entró. Estábamos predicando. Dice, no es el lío. Le dije, no, le digo yo, no estoy escuchando nada. Pero lo que sí sé es que ustedes me oraron y me hablaron. Y desde ese lugar yo salí distinto. Desde ese lugar yo salí diferente. Y Mario, nosotros nos preocupábamos porque decíamos, no salgas a manejar así en la condición en la que estás. Iba a ser desastre. No, ya me siento bien, decía él. Agarró, subí a la camioneta, me fui a mi casa y dormí como un bebé. Algo Dios hizo en mi vida. Leo, te prometo, cualquier momento voy a llegar a la iglesia. Cualquier momento voy a llegar a Dios. Por lo que Dios hizo en ese día. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Ese es el Dios que hablamos. Ese es el Dios el cual predicamos. Un Dios de manto. Solo que nosotros, la gente cuando no entiende, nosotros hablamos de milagro, hablamos de locura, hablamos de cosas que el mundo no entiende, hablamos de que un día no tenemos nada, no sé, y vamos al cajero y comienza a sacar plata porque Dios te bendice. Hablamos de que un día pasa algo y Dios se manifiesta. Nosotros hemos tenido miles de manifestaciones aquí. Gente que han cruzado, gente que han predicado, pastores que han ministrado. Hasta una vuelta llegó una persona, yo no sé si era una sola de República Dominicana, la señora esa que vino. Estábamos acá un día de reunión y estábamos haciendo una reunión como hoy. Y apareció peticita, así, morochita, flaquita. Yo se me dijo, hermana, ¿dónde? Yo vengo de República Dominicana. Digo, no me diga, ¿qué anda haciendo por acá? No, mira, no me dice. Y quiere decir algo, no, ven a escuchar, porque en este lugar hay palabra de Dios. Escuchó la palabra, terminó la reunión, se fue y nunca más la vimos. No tenía familiar acá, no sé ni su nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Un día y alguna hermana, ese es un ángel, que le pone chiste, porque si te pone nunca vimos un ángel, a veces nació ángeles, no sé, o se disfrazó, pero ese fue un ángel, diciendo, no sé, un día apareció una hermana acá y declaró una palabra y se fue. Porque nosotros en Dios vivimos en los milagros de Dios. Nos movemos en los milagros de Dios. Y en cualquier momento, yo no sé si vos acá, o vas a ir a tu casa, o vas a ir mañana, y vas a encontrar el milagro de Dios en tu hogar y en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso tenemos que ser personas de visión.
El anterior criado ni siquiera se sabe el nombre, porque Dios ni se ocupó de decir el nombre de quién era el anterior criado de Elías. El segundo sí, el segundo es Eliseo, porque Eliseo tenía visión, entendió el llamado. Yo no sé si voy acá, voy allá, no sé qué es lo que hago. Si Dios te está llamando, si el manto de Dios cayó sobre tu vida, es en el lugar donde Dios te llama, es en el lugar donde Dios te está bendiciendo. Entender y ver que estamos viviendo algo sobrenatural y que mucho más sobrenatural viene en camino. Para algunos es una tontería, ya te digo, pero para nosotros era bastante imposible poner la luz, poner el agua. Cualquiera que quiera ir a poner la luz, inténtelo sin comer, te piden sangre, te piden esto, te piden lo otro, no te piden sangre, pero te piden, no sé, radiografía, no sé qué cosa, el papel de la abuelita, el coso del tío. Y a nosotros nos abrieron la puerta de punta a punta. Eso es la bendición de Dios. Sí, tiene una aplauso al Señor, amén. Si eso no es la bendición de Dios, no sé dónde está la bendición de Dios, porque esto que se ha levantado, por eso te digo, no dejes de esforzarte, porque es para Dios. Animate a trabajar para la obra del Señor, animate en el llamado de Dios, animate a hacerlo para Dios. Los jóvenes están trabajando. Yo todos los sábados acá predican, ministran, alientan y le preparan pochocolo, le preparan películas y les animan a los chicos. ¿Por qué? Por un llamado de Dios. Lo mismo las mujeres, lo mismo los caballeros, el grupo de alabanza, todos se esfuerzan por un llamado de Dios. Esforzate porque la bendición de Dios viene para tu vida. Lo segundo, despierta la visión espiritual. Por último, ya cuando termine lo tercero, es estamos jugados por entero. Esto no es un llamado a medias. No existe el llamado a medias. Hay gente que no sé, qué sé yo, no entiende nada. No, Dios nunca pidió a medias. Amarás el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No es una partecita o un poco. Es todo. No existe un llamado. Y bueno, un poco aquí, otro poco allá, vemos a ver lo que hago. No existe eso. Yo me entrego. Por eso de cuando fíjese que Eliseo tenía visión espiritual y entendió, déjame que vaya mi padre, porque llamarlo era urgente. No podía permitir que se le escape Elías, porque encima otra cosa que pasaba con Elías es que tenía el mismo poder que tenía Felipe, la vez pasada le comenté, se transportaba, Dios lo agarraba en el espíritu, ¡pum!, desaparecía Elías y aparecían 200 kilómetros. ¿Dónde lo iban a encontrar? ¿Dónde lo iban a encontrar? Por eso es esperame. ¿Y sabés lo que hace? Agarra los bueyes, su trabajo, mata a los bueyes y hace un asado y agarra el arado y con eso hace el fuego. Rompió todo, se terminó la vida pasada. Con eso le quiero decir que vaya y abandones todo, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a espiritualmente. Se terminó la vida pasada. No existe posibilidad alguna de que yo vaya a arar de vuelta, porque no hay pronto que ya los bueyes ya los maté, ya me los comí también y ya los cuidé. Y el arado lo rompí todo y ya hice fuego con el arado. O sea que no queda nada, no hay posibilidad. Rompimos las naves. O sea que de aquí con el Señor y para adelante. De aquí con el Señor y para adelante. Es la única forma. Jugados por entero. No sabemos otra forma. En puerta del cielo nos hemos jugado siempre por entero y eso es lo que tiene bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo simplemente te quería dejar esta palabra, no me quiero extender más, pero vos que seas una mujer, un hombre de llamado. Entender el manto que está sobre tu vida. Tener visión espiritual. No dejar de trabajar y jugarte por entero por el Señor. Hemos vivido un mes de marzo tremendo. No sé lo que Dios tiene preparado en abril, pero si Dios quiere y hasta que Cristo venga, en puerta del cielo seguiremos viendo la gloria.